Hace poco más de 2 años, realicé el primer iceberg de este canal, el cual era el iceberg de los juegos cancelados. Dicho video ya ha quedado muy viejo, de hecho como dato curioso está incompleto, pues nunca terminé la tercera parte de aquel iceberg, por lo que he decidido, no terminar dicho iceberg, sino rehacerlo, darles una versión más moderna, con más puestos y para hacerlo más especial este iceberg me pertenece a mí, más que nada porque perdí aquel viejo iceberg, por lo que sean bienvenidos al remake del iceberg de los juegos cancelados, parte 1, ahora sin nada más que decir, comencemos. Star Wars 1313, sería un juego de pues obviamente Star Wars. Dicho juego dejaría de lado a los Jedi, los sables de luz y la fuerza, para centrarse en un cazarrecompensas que usaría una serie de artilugios para poder derrotar a sus enemigos. Me imagino que sería como usar a un mandaloriano, la historia sería un poco más oscura de lo normal, me refiero a lo estándar en Star Wars. La acción se supone sucedería en el nivel 1313 de Coruscant, descrito como un lugar horrible, sucio, lleno de criminales y peligros. Básicamente cualquier barrio de Latinoamérica sería lanzado para la Play 4 y la Xbox One. El juego, si bien no estaba acabado, sí tenía suficiente como para mostrar un tráiler. Dicho tráiler fue enseñado en la E3 de 2012. Lamentablemente el juego fue cancelado debido a que Disney se hizo con LucasArts, desmantelando la compañía y obviamente llevando a la cancelación todos los proyectos en los que trabajaban, incluyendo Star Wars 1313. Earthbound 64 o Modern 64, sería la continuación directa de Modern 2, por lo que Modern 64 sería el tercer juego de la saga. Como puedes imaginar, al ser un juego planeado para la Nintendo 64, este sería un Modern en 3 dimensiones. El problema viene primero en que, el juego saldría junto al Nintendo 64 DD, pero el 64 DD, fue todo un fracaso, por lo que se decidió lanzar el juego para la 64 normal, debido a que el equipo de desarrollo no tenía experiencia en juegos en 3 dimensiones. Tuvieron un sinfín de retrasos, tanto que se pensó que el juego fuese lanzado para la GameCube. Como sabes, esto no fue así, por lo que se decidió dejar de lado los gráficos 3D y mejor se enfocaron en lo que sí sabían hacer y mejor sacaron el juego para la GBA, aunque claro, la historia sufrió grandes cambios. StarCraft, es una saga ya muy conocida, normalmente sus juegos son sobre gestión de recursos y estrategias en tiempo real, pero Blizzard, compañía detrás de los juegos de StarCraft, pensó que sería buena idea realizar un juego de disparos en primera persona basado en el universo de StarCraft. El juego se llamaría StarCraft Ghost, tal parece estaría conectado con el lore y el argumento general del juego, el cual no conozco pero parece interesante. La cosa es que los constantes retrasos y el cambio de equipo desarrollador propiciaron que dicho juego fuese cancelado. Este puesto es un poco de trampa, pero aún así no podía no incluirla. Verás, en el juego de Banjo-Tooie, al final se nos dejaba ver que posiblemente existiría una tercera parte de la saga. Los años pasaron y como puedes imaginar no existe Banjo-Tooie, que es como supuestamente se llamaría el tercer juego de la saga. Se supone que realmente nunca hubo intenciones de sacar un tercer juego y que todo se trataba de una broma. Aún así los jugadores soñaban con el día en que nos pudiésemos hacer con la tercera entrega de Banjo, aunque técnicamente sí hay una, pero mejor no hablar de ella. Bien, esto va a ser interesante. Verás, junto a la Nintendo 64, existía un periférico llamado Nintendo 64 DD, la idea de este periférico era potenciar la consola de Nintendo. Básicamente era una forma de darle más potencia a la consola y por tanto haría que los juegos se vieran mejor gráficamente, así como que serían más grandes y mejores. El problema es que dicho periférico fue un fracaso, pero antes de que esto sucediera, se tenía pensado aprovechar la subida de potencia que daba el 64DD, para mejorar y expandir uno de los mejores juegos de la Nintendo 64, La Leyenda de Zelda Ocarina of Time. El proyecto sería llamado Ura-Zelda. Las mejoras que este Ura-Zelda implementaría son nuevas mazmorras, así como hacer que la historia fuese aún más larga para rellenar todos los huecos argumentales. En otras palabras, sería un DLC. Al final se dijo que las ideas de las nuevas mazmorras, así como enemigos, ítems y demás recursos, así como parte de la historia de Ura-Zelda, fueron utilizados para futuros juegos de la saga, como Twilight Princess, Wind Waker y demás.
La saga Arkham es una de las mejores sagas de videojuegos protagonizados por Batman, pero al mismo tiempo que estos se encontraban en su alza, existía un pequeño proyecto llamado Batman Luz de Gas, un juego que nos llevaría a una Inglaterra del siglo XIX, con un Batman aún más rústico, con una estética steampunk. El juego prometía ser un juego aún más detectivesco del personaje, además de tener un estilo y artes que lo diferenciarían de la saga Arkham. El juego parecía prometedor, ya que tendría todo lo interesante del murciélago en una ambientación única. Olvide mencionar que Batman Luz de Gas también es el nombre de un cómic. Este sería el cómic que inspiraría este juego. Se dice que debido a que no se consiguieron los derechos de este cómic, fue imposible seguir con su desarrollo. Una lástima. Sería interesante un juego de Batman alejada de la serie Arkham. Esto hace referencia a un videojuego centrado en el personaje de Marvel, Daredevil. Se supone que tendría que salir para PS2 y Xbox. El juego sería un beat'em up o un yo contra el barrio, aunque en un principio se tenía planeado que fuese un juego de mundo abierto parecido a lo que sería GTA 3. El problema vino cuando Sony y Marvel le daban indicaciones opuestas al equipo de desarrollo, los cuales se vieron forzados a meter mecánicas que no veían necesarias, así como ir cambiando el motor gráfico a medio desarrollo. Básicamente era un desastre, por lo que se dejó de lado el mundo abierto y se enfocaron en hacer el juego como un scroll lateral, pero cuando ya tenían el juego listo, Marvel no dio su visto bueno, por lo que el juego fue cancelado. Kid Kirby sería un juego de pues Kirby, pero este siendo un bebé o un niño. La idea de este juego era la utilización del mouse que podía usar la Super Nintendo. No se sabe más del juego, pues más allá de unas imágenes, no se sabe cómo sería el gameplay. Lo más probable es que este fuese cancelado muy temprano durante su desarrollo. Aún así hubiera sido interesante ver un juego de Kirby joven. Esto hace referencia a una secuela pensada para el famoso juego de Conker's Bad Fur Day. De hecho, tenían planeado la continuación de dicho juego meses después del estreno del primer juego, pero debido a que Rare, la empresa desarrolladora, fue adquirida por Microsoft, sus proyectos se vieron atrasados. Aún así se tenía pensado en hacer dicha secuela, pero primero decidieron lanzar un remake del juego original, pero para la consola de Xbox 360, ya de ahí poder hacer la secuela, pero esta secuela se atrasaría bastante, por lo que el creador del juego de Conker decidió dejar de lado el proyecto, ya que serían mucho más tiempo. Recordemos que ya estaban pensando en la secuela cuando aún le pertenecían a Nintendo, por lo que la secuela de Conker fue cancelada. Project Dream iba a ser un juego de RPG hecho por Rare. Tras el éxito de Donkey Kong Country, Rare se puso manos a la obra para crear lo que en ese entonces sería su juego más ambicioso. El llamado Project Dream sería ese juego. El problema es que el juego sería demasiado ambicioso. Este juego iba a salir para la Super Nintendo, pero como el estreno de la Nintendo 64 estaba a la vuelta de la esquina, el equipo de Rare decidió mejor trasladar a Project Dream a la Nintendo 64, pero el juego era tan grande y con tanto por hacer que simplemente la Nintendo 64 se veía superada a la hora de intentar ejecutar el juego. Vamos, que iba trabado y la consola casi se moría al intentar correr el juego. Es entonces que se decidió que mejor Project Dream saldría para 64DD, pero el desarrollo era tan lento que prefirieron hacer el juego más simple y más inspirado en el Mario 64. Cambio tras cambio raro dio vida de Dream, desembocó en la creación de Banjo-Kazooie, un juego totalmente diferente, pero aún más icónico y exitoso. Este es cortito. Al ver el éxito que tuvo el juego de Diddy Kong Racing, Rare, si otra vez ellos, decidieron crear un tipo de secuela o continuación, esta vez protagonizada por Donkey Kong. Sería un juego de carreras. En vez de montar vehículos estaríamos montando animales, como Rampy, Expresso, entre otros animales ya clásicos en la saga Donkey Kong. No se conoce el roster de personaje, pero es probable que varios personajes vistos en Diddy Kong Racing volverían para esta secuela. El juego fue cancelado debido a la compra de Rare a manos de Microsoft. Eres mi perra explotable #1. Gracias, Donkey.
Este puesto duele por dos, verás, todos conocemos la trilogía de películas de Spider-Man hecha por Sam Raimi, también creo que todos sabemos que estaba planeada una cuarta película del Trepamuros, debido al éxito económico que fue la de Spider-Man 3, una cuarta película era inevitable y para sacarle más partido al asunto, Sony decidió hacer un videojuego basado en la cuarta película de Spider-Man, sería un juego basada en dicha película además de servir como promoción para esta última, pero como sabemos la cuarta película de Spider-Man fue cancelada al igual que su videojuego. Star Wars Battlefront, pero no de las entregas más modernas hechas por DICE, me refiero a los juegos más clásicos, se tenía planeado una tercera entrega de esta mini saga, el problema o lo interesante de esto es que se supone que el juego estaba prácticamente ya terminado, ya tenían todo listo y de un momento a otro, LucasArts decidió cancelar el juego, en muchas entrevistas algunos desarrolladores afirmaban que el juego estaba hecho en un 99%, que sería el más grande y mejor juego de la saga y que no entendían por qué de la cancelación, otros decían que el juego era mediocre y que no estaba ni cerca de estar completo, al final sea cual sea la verdad, lo único que sabemos con certeza es que el juego fue cancelado abruptamente. No sé si algunos de ustedes conozca o recuerde la saga de Epic Mickey, era un juego de aventuras con un toque aterrador basado en el universo de Mickey Mouse, la saga cuenta con dos juegos, los cuales tuvieron un éxito económico bastante bueno y realmente se tenía planeado una tercera entrega de la serie, pero Disney apostó más por juegos móviles, por lo que ya no le dieron atención a los juegos para consolas, además Disney desmanteló al equipo de desarrollo, por lo que simplemente Epic Mickey 3 se quedó en el olvido y probablemente no vuelva nunca. Thrill Kill, es un juego de peleas en 3D, lo interesante de este juego, es que fueron los primeros en tener la capacidad de tener a 4 jugadores peleando en el misma pantalla al mismo tiempo, vamos el poder jugar con tus amigos en una misma pantalla era algo nuevo en ese entonces y aunque esto podría haber servido como excusa para vender el juego, Thrill Kill, resaltaba por su contenido adulto, era sangriento, lleno de referencias sexuales, así como lleno de conceptos morbidos como fetiches extraños y personajes escabrosos, si Mortal Kombat era violento, pero Thrill Kill era aún más depravado, esto le dio la categoría de solo para adultos, algo interesante es que Thrill Kill se convirtió en el primer videojuego en tener dicha clasificación, esta fue la razón para ya no sacar el juego, aunque alguien filtró el juego en internet y creo que puedes jugarlo sin problemas. Sega Sonic Bros. Parece ser una copia china de Sonic, es que parece una parodia de Super Mario y capaz si lo era, bueno como sea, este juego sería uno de puzzles, en donde podríamos usar a Sonic rojo y Sonic amarillo, si tal cual era 3 Sonic de distinto color, al realizar las pruebas del juego y ver qué pensaría el público, se decidió cancelar el proyecto, la razón, durante las pruebas a nadie le gustó el juego, así de simple, nadie quería este juego, por lo que fue cancelado. Super Mario Wacky World, sería un juego para la CDI de Philips, supuestamente sería una secuela directa del juego de Super Mario World que es un juegazo la verdad, ahora bien su cancelación es simple, la CDI valió madres, nadie quería esa porquería, por lo que al final se tuvo que cancelar el proyecto de Mario Wacky World. Los fangames basados en la franquicia de Five Nights at Freddy's son bastante conocidos y queridos por la comunidad, algunos resaltan más que otros y uno de esos fangames que resaltaron por encima del resto es la llamada One Night at Flumpy's, de este fangames existen 3 entregas, la particularidad de este juego, aparte de su estilo de dibujo y sus personajes tan pintorescos, es que este juego sucede tan solo en una sola noche, a diferencia de las 5 o 6 noches que suelen usar el resto de fangames y la propia saga de FNAF, ahora bien, iba a existir un juego de la franquicia del huevo que dejaría de lado el formato de una noche cambiándolo por una semana entera, creo que existe algún tipo de demo, pero el juego en sí fue cancelado.
Final Fantasy 64, hace referencia a que el conocido Final Fantasy VII, no sería un juego para la Play original, sino que sería un juego para la Nintendo 64, la idea era aprovechar las nuevas tecnologías y las consolas más modernas y potentes, en ese entonces la Nintendo 64 y la Play, pero como sabemos, la Nintendo 64 tenía serias desventajas respecto a la Play original, la Play tenía más espacio de memoria, mejor procesador y en general era más óptima para lo que tenían planeado hacer. Obviamente la historia sufrió cambios, pero aquel que sería el primer Final Fantasy en 3D, que sería exclusivo para la Nintendo 64, fue cancelado, para dar a luz a Final Fantasy VII. De nuevo con una de Nintendo 64, en este caso sería el GTA 64, que iba a ser una remasterización del GTA original, este que ves en pantalla, obviamente mejorado gráficamente, con más misiones y cosas por el estilo, pero el proyecto fue cancelado, lamentablemente no sé el por qué, creo que simplemente nunca se dio una razón oficial de su cancelación. Antes de crear el Kickstarter que daría vida a Mighty Number 9, Keiichi Inafune, también productor de Mega Man y Dead Rising, quería lanzar un curioso juego, este tendría por nombre Kaio, Rey de los Piratas, esta estaba pensada que fuese una trilogía, siendo la primera parte lanzada para la Nintendo 3DS, bueno en realidad nunca se lanzó, estuvo en desarrollo al menos 4 años, desde 2011 hasta 2015, gastando $3.8 millones en su desarrollo para que luego no salga, no se sabe el por qué fue cancelado en el 2015, quizás sintieron que era muy tarde para sacar un juego para la 3DS que ya tenía como 4 años en el mercado, sea como sea fue cancelado aunque no negaré que se ve interesante. Este hace referencia a un juego que estaría ambientado como no en el universo de Piratas del Caribe, pero no era una versión jugable de las historias ya vistas en las películas, se trataba de una historia original que tendría lugar antes de la primera película de Piratas del Caribe, la idea del juego era ser un tipo de mundo abierto con toques de RPG, donde podrías mejorar tus equipamientos, tus armas y demás cosas, de la historia no se sabe nada porque nunca se llegó a revelar nada sobre ella, ya que antes de su lanzamiento Disney decidió cancelar el proyecto, esto debido a que Disney reestructuró el equipo de desarrollo, vamos que despidió a un montón de gente, por lo que dejó pocas personas para desarrollar el juego de Piratas del Caribe, de ahí su cancelación. Grand the Whistle, era un juego para la GameCube, lo interesante de este juego era su estilo artístico el cual está inspirado por caricaturas y cómics de los años 30, este estilo tan particular el cual le da unos visuales bastante atractivos, no fue suficiente como para que el proyecto despegara, no estoy muy seguro del porqué ya que no se tiene mucha información de este juego, lo que sí se sabe es que tendría un tono muy parecido al de Conker's Bad Fur Day. Verán, Nintendo tenía la idea de sacar una trilogía, una nueva saga de Zelda llamada la saga de la Trifuerza, cada uno recibiría un nombre respectivo a una parte de la Trifuerza, así nacieron los juegos de Mystical Seeds of Power, Mystical Seed of Wisdom y el que nos ocupa en este puesto del iceberg, Mystical Seeds of Courage, disculpen el mal inglés, ahora bien, las limitaciones de la Game Boy Color, consola en la que se planeaba sacar dicha trilogía, impidieron que esta trilogía fuese una realidad, por lo que se decidió mejor sacar dos juegos simultáneos, pero con sus respectivas diferencias como los juegos de Pokémon, de ahí nacieron los juegos de Oracles of Seasons y Oracles of Ages, pero lastimosamente la trilogía no sería completada y por tanto este juego fue desechado. Este es interesante pues técnicamente no es que haya sido cancelado, solo mutó horriblemente, verán, esto hace referencia a Conker's Quest, el que sería la versión original de Conker's Bad Fur Day, Conker's Quest, sería supuestamente un juego más infantil, mucho más de lo que serían Banjo-Kazooie y el propio Mario 64, algunos que pudieron probar el juego en sus fases más tempranas, lo describían como un juego hecho por Disney, totalmente amigable y dulce, de hecho creo salió un juego de Conker para Game Boy Color, que mantenía el estilo dulce y para toda la familia, no sabría decir por qué estas críticas hicieron que Rare decidieran cancelar entre comillas el juego y volverlo a hacer pero esta vez más ofensivo y para un público mayor, pero menos mal que lo hicieron.
Con esto damos por finalizado el primer nivel de este iceberg, en unos días traeré la segunda parte y también la versión completa en un solo video. Si este video te gustó deja tu like y deja un comentario, suscríbete por si no lo has hecho, gracias por ver, nos vemos, hasta la próxima.